Buenos días, compañeras y maestros. El día de hoy vamos a hablarles sobre un tema muy importantísimo para nuestra asignatura, que es matemáticas y resolución de problemas. Mi equipo está conformado por Natalie Ramírez Juárez, Jennifer Ramiro Jacobo y su servidora Erika Romero Montes. Nuestro tema es, ya por nombre, un acercamiento al lenguaje del texto científico. Bueno, pues en la pequeña introducción se dice que este es un ambiente orientado hacia el intercambio de conocimientos. Las habilidades comunicativas desempeñan un papel tan importante como la experiencia o el dominio de la información profesional específica. Por ello, se propone una caracterización teórica del lenguaje científico que sirva como profundización del conocimiento de este texto, obligatoriamente necesario para cualquier profesional. Pero también, sin embargo, existe preocupación por las deficientes habilidades de comunicación escrita en los profesionales de diferentes especialidades, incluida la pedagógica. Por ello es que se propone una caracterización teórica del lenguaje científico que sirva como base de la profundización del conocimiento de este tipo de texto, obligatoriamente necesario para cualquier profesional. Para empezar, vamos a hablar sobre qué es el lenguaje científico. Bueno, pues el lenguaje científico es la expresión del estilo homónimo que se construye en textos académicos. La finalidad de un texto científico es informar. Por eso la función predominante es la informativa o referencial y las formas de elocución más empleadas son la exposición y la descripción. Eh, De igual forma, vienen lo que son las características del texto científico. Estos son los rasgos que identifican al lenguaje científico con su tendencia a la exactitud, la objetividad y la complejidad temática y sintáctica. Una de sus características es la tendencia a la exactitud. Eh, Esta quiere decir que el lenguaje científico se caracteriza por la utilización de un texto profesional al que se llama tecnicismo. Los tecnicismos, bueno, pues son una forma de metalenguaje. Con ello se busca establecer correspondencias unívoca entre su significante y el significado, que aporte al discurso científico la exactitud que lo caracteriza. Eh, otro de sus, Otra de sus características pues es la objetividad. Bueno, pues la objetividad afecta sobre todo al tratamiento de los temas que se refieren al ámbito académico y de formación científica en sentido general, pero también se manifiesta en el lenguaje utilizado. Eh, por ejemplo, abundan oraciones impersonales o pasivas reflejadas en las que el sujeto desaparece o pierde su categoría de actor. Un ejemplo puede decirse que ha considerado oportuno. También en esta entran los verbos en tercera persona del singular, evitando el abuso de la primera persona, el empleo de expresiones para definir, argumentar, comparar y enumerar. También los adjetivos que se usan son especificativos de valor descriptivo, la originalidad expresiva y el estilo personal se sacrifican en beneficio de la claridad y la precisión en la exposición de ideas. Y por último, la otra característica es la complejidad. Bueno, pues la complejidad son los propios temas que se tratan en el lenguaje científico o cierta complejidad, tanto conceptual, de estructura como sintáctica. En esta se plantea una tesis, la cual se desarrolla a partir del análisis
generalizaciones, argumentaciones, ejemplificaciones, valoraciones, etcétera. Tiene como propósito demostrar conocimientos o exponer los resultados de un trabajo investigativo. Eh, También se ofrece una explicación analítica y sintáctica entre la tesis y los argumentos. Son textos con valor intertextual, dado el uso de citas, referencias, notas y comentarios. Tienen una estructura abierta, lo que quiere decir que pueden ser una monografía, una ponencia, un artículo científico o inclusive un ensayo. Y también estructura cerrada, esto quiere decir que puede ser un informe de investigación, dictámenes, actas de comisión de grado científico o académico. Cada texto exige una estructura específica. También tiene organización lógica y jerárquica de las ideas por partes o por bloques. También se hace uso de gráficos, esquemas y dibujos y también suelen tener limitaciones importantes para su construcción. Puede ser tiempo, la tarea de ser una tarea académica y también está lo que es la complejidad propia del lenguaje científico. No debe impedir que se tenga la sencillez y la claridad como ideal de la expresión. En esta abundan los sustantivos abstractos, predominan las oraciones compuestas en las que se expresan la causa, la consecuencia, la colisión u otras circunstancias, lo que obliga al empleo de conectores de causa, efecto, consecuencia, etc. También son muy frecuentes las oraciones de significado distributivo y los paralelismos. Tipología textual. Pues la tipología textual se refiere a la clasificación de los textos según sus características y funciones. Existen diferentes tipos de textos y cada uno tiene un propósito específico y una estructura en particular. Tipos de textos. Informe de investigación. Es el texto que resulta de un trabajo investigativo y que se presenta ante un tribunal para su valoración académica. Generalmente se define también en una exposición oral que sintetiza el contenido que se ha presentado por escrito en el informe. Posee una estructura formal cerrada que se rige por normas académicas, aunque hay otros tipos de informes. Todos incluyen en esta clasificación, si bien lo que solo constituyen es una rendición de cuenta de un trabajo realizado y que tiene una estructura más simple. Asimismo está el artículo científico, el cual es un texto relativamente breve que se destina a la publicación en revistas especializadas. Los consejos directivos suelen definir con bastante exactitud las características de contenido y de forma de los escritos que aceptan y que encargan. Debe ser cuidadosamente redactado para evitar digresiones innecesarias y para lograr expresar de un modo claro eh, lo que quiere dar a entender y lo que se pretende comunicar para que pues contenga las citas y las referencias necesarias. De igual manera está la monografía, la cual es un texto que se tiene a la particularidad, es preciso, en general resulta ser un escrito breve en el que se prefiere sacrificar la extensión de los asuntos a tratar en beneficio de la profundidad según el uso corriente que da a muchas personas. El término la monografía es un producto de una investigación bibliográfica y no de un campo. Asimismo está la oponencia, que es un texto que se opone a otro, de un estilo expositivo, analítico y argumentativo. Aporta una visión crítica de aquel y a partir de un estudio minucioso que revela una observación aguzada, se expresa en lenguaje directo y no agresivo. De la misma manera está la tesina, que es una denominación no universalmente usada que sirve para designar a trabajos de corta o mediana extensión presentados para una correspondiente evaluación académica. Pudiera identificarse en la monografía. Se encuentra la tesis, la cual se entiende cuando nos referimos al uso original del término, pues una proposición que puede ser sostenida o demostrada mediante pruebas y razonamientos apropiados. Por extensión, desde hace muchos siglos se ha llamado así a la exposición escrita de una persona que una persona presenta ante un tribunal de una universidad o colegio para obtener el título de doctor, demostrando con ella pues
las capacidades que éste logra tener o, por ejemplo, materiales de estudios de lo que es capaz. Además, es capaz de aportar nuevos conocimientos y estudios. Mm, Actualmente y un modelo más general se llama tesis al trabajo escrito que pues permite demostrar a la conclusión de los estudios que el alumno amerita el grado académico al que aspira. Una tesis, por lo tanto, entonces es un trabajo serio y bien meditado que sirve como conclusión a varios años de estudio demostrando las aptitudes del aspirante en el campo de la investigación. El proyecto de investigación, pues esbozan líneas fundamentales de actividades de investigaciones que se desarrollan en un tiempo específico. No se concibe que pueda emprenderse una indagación científica de cierta envergadura que no vaya precedida de un proyecto en el cual se expresen los antecedentes. Asimismo está el póster, pues un póster más que nada es una reunión científica en un congreso, pues es una representación gráfica ampliada que contiene un título, el nombre de los alumnos, los autores y el centro. Contiene textos, figuras e imágenes que explican un proyecto, una investigación, una experiencia, pues más que nada es una alternativa a la comunicación oral que posibilita la transmisión concisa, clara y permanente. Asimismo, existen otros tipos de géneros, los cuales es la reseña, que más que nada es un texto escrito breve que intenta dar una visión panorámica y a la vez crítica de alguna obra. Las realizan personas especializadas de bastantes experiencias en la especialidad. Está el ensayo, que es una exposición escrita con valoraciones personales acerca de un tema académico. Suelen ser extensos, explicativos, y los ensayos se clasifican en literarios o científicos, de acuerdo con el tema que pues, se vaya a abordar. Asimismo está lo que es el resumen analítico, que es un trabajo en el que un investigador hace una síntesis del documento o informaciones que ha estudiado. Puede ser fichas o anotaciones personales o una exposición oral, etcétera. Exposición, pues más que nada se refiere a a la se refiere pues a apoyar de medios didácticos como materiales papelográficos, fotos, etcétera. Hoy en día se expone con la ayuda de la informática mediante presentaciones de PowerPoint. Pues más que nada sobre esta clasificación se puede resumir que pues son denominaciones que se refieren a un tipo de trabajo y no se trata solamente de una clasificación excluyente, pues las características de cada tipo suelen diferir según se sigan las normas de una o de otra institución. Insuficiencias en la redacción de textos escritos. Pues la insuficiencia en la redacción de textos escritos se refiere más que nada a la falta de claridad, profundidad o coherencia en la escritura. Esto puede manifestarse pues de diferentes maneras. Influencias en la redacción de estos textos desde lo metodológico. Más que nada, el tema de trabajo puede ser demasiado amplio e impreciso o escasamente definido. Asimismo, puede tener falta de correspondencia entre el título general del trabajo y el contenido. Puede contener incoherencia en el tratamiento del contenido, o la introducción es una disertación aislada, cerrada sobre sí misma, sin relación con los datos que luego se exponen. Puede ser inadecuado en el uso de las fuentes consultadas o puede tener plagio. Asimismo, puede tener falta de armonía entre las diversas partes del trabajo y puede tener falsas expectativas desde lo lingüístico, desde los sintácticos. Pues más que nada, los tonos pueden ser antisonantes o puede tener exceso de vana palabrería, puede omitir información importante o puede tener repetición de palabras. Sintácticos, pues puede contener solecismos, incorrecciones en el uso de pronombres, adverbios, conjugaciones o conjugaciones verbales y concordancias. Asimismo, puede tener el uso inadecuado de nexos gramaticales, el uso incorrecto de signos de puntuación y caracteres, y asimismo puede tener lo que es la inadecuada estructura del trabajo. Desde los pragmáticos, pues podemos decir que pueden ser expresiones populares o vulgares, no adecuación al contenido, pueden declarar métodos cuyo uso no se evidencia en el texto, no puede no contener, no tener en cuenta nuestras propias limitaciones al escribir sobre el tema, y puede tener declaraciones inmodestas o falsos intereses. La comprensión del texto científico. La comprensión del texto científico es fundamental para poder asimilar
y utilizar la información que se presenta en este tipo de documentos, pues más que nada los textos científicos suelen ser técnicos y especializados que otros tipos de textos, por lo que se requiere un enfoque particular para su lectura y análisis. Estos textos científicos suponen de unas llamadas leyes del discurso, el cual es la ley de la informatividad. Esta consiste que dice que toda comunicación supone de un aporte de información. La regla de pertenencia, que se aplica a la pertenencia de los enunciados en un tema específico y a la posibilidad de hacer pertinente un enunciado si sabemos relacionarlo adecuadamente con lo que estamos decodificando. La ley de la exhaustividad, que es el porcentaje de información que se considera debe aportar un enunciado. Y por último encontramos lo que es la ley de la exhaustividad, la ley de la sinceridad, corrección, que es la que se basa en la creencia de que todo significado sobre algo es una muestra de la cultura y de las ideas del emisor, por lo que él se revela en lo que dice o supone que sea sincero. Los intertextos del estilo científico. En el proceso de lectura, con frecuencia encontramos al pie de página, al final de los capítulos o al final de los textos, algunas anotaciones o informaciones adicionales a manera de aclaración o de asentación bibliográfica. ¿Esto qué son? Son las citas, las notas y las referencias. Pero, ¿qué son las citas? Las citas son fragmentos de textos tomados de obras o autores que respaldan o ilustran este argumento. Pueden ser directas, que son las textuales, o indirectas, que son más las parafraseadas, y se presentan con la debida atribución al autor original. Después siguen las notas. Las notas, estas se utilizan para ofrecer aclaraciones, comentarios o información adicional que complementa el contenido del texto principal. Pueden ser notas al pie de página o notas al final del capítulo. Después siguen las referencias. Las referencias se trata de una lista de fuentes consultadas o citadas a lo largo del texto. Generalmente se encuentran al final del documento. Y esto es para que proporcione los detalles del autor, el título y el año en que fue sacado, para que así el lector le facilite más encontrar la fuente. Después siguen las figuras, esquemas y tablas. Las figuras incluyen gráficos o diagramas, imágenes que ilustran conceptos complejos. Los esquemas son un resumen visual de procesos o relaciones. Esto ayuda a simplificar información densa y ofrece una perspectiva más clara de la estructura del contenido. Después siguen las tablas, que es para organizar información y son útiles para presentar resultados cuantitativos y permiten el análisis rápido y eficiente. Después siguen recomendaciones para escribir un texto científico. Primero, uso del léxico adecuado. Esto emplea un lenguaje preciso y específico. Utiliza los tecnicismos propios de la disciplina. Esto garantiza que la información se transmita de una manera más efectiva. Después sigue la B, definición de tecnicismos. Si un término técnico tiene múltiples asentaciones, se puede usar en diferentes contextos. Es fundamental definir el significado del cómo se usará en este contexto, porque esto previene errores de interpretación y confusiones de la lectura. Después siguen la C, que es la claridad en la transmisión de la información, con la finalidad de que un texto científico es comunicar la información de manera más clara y precisa. Todo elemento que contribuya a la mejor claridad, como la organización lógica y la concisión, debe ser priorizada. Después siguen los diversos modos de referirse a un autor o a sí mismo a lo largo del trabajo. Primero está utilizando la primera persona del singular. ¿Qué se refiere? Se refiere a utilizar el yo para expresar opiniones o reflexiones personales, así para aportar un toque subjetivo. Después sigue utilizando la tercera persona pero identificándose. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a sí mismo en tercera persona como el autor, lo que proporciona una distancia objetiva. Después sigue utilizando la primera persona del plural. Eso se refiere a usar el nosotros para involucrar al lector y crear un sentido de colaboración en esto de la investigación. Después sigue utilizando formas impersonal o reflejadas, que se refiere a utilizar construcciones que no especifiquen el autor, cómo se estudió o cómo se observa. ¿Esto para qué? Esto para que se mantenga un tono más neutro en el texto. Después sigue las conclusiones. Bueno, en conclusión, la comprensión de un texto científico depende en gran medida, obviamente, del receptor, quien debe ser capaz de discernir la tesis y los argumentos presentados. Sin embargo, esta capacidad
se ve favorecida con la eficiencia de construcción que significa por parte del emisor. Un texto bien estructurado y claro no solo facilita la comprensión, sino que también permite que el lector se involucre activamente en el proceso de análisis y reflexión sobre el contenido. Por lo tanto, la claridad y precisión en la exposición son esenciales para lograr una comunicación efectiva en el ámbito científico. Y bueno, eso es todo por nuestra parte sobre los textos científicos y el acercamiento a ellos. Gracias.